Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar de las normas jurídicas. Las normas en general. Las normas son reglas o principios directivos de la actividad típicamente humana, o sea, la conducta del hombre. El concepto de norma se une con la idea del deber, algo que debemos hacer, una conducta decidida como debida. Por ejemplo, un docente decide que sus alumnos deben estudiar 4 capítulos para rendir el examen parcial de su materia. El deber impuesto por una norma puede ser positivo, ante lo cual tenemos una obligación, por ejemplo, se debe pagar el precio de un producto. Pero también puede ser de carácter negativo, ante lo cual estamos ante una prohibición. Por ejemplo, no se puede tirar basura en el parque. La vida del hombre está regulada por una gran cantidad de normas. Tenemos, por ejemplo, las normas morales, mandatos religiosos, las normas jurídicas, etc. Los sentidos de la palabra norma. Von Bright clasifica los diversos sentidos o significados atribuidos a la palabra norma en significados primarios o secundarios. Entre los primarios tenemos, en primer lugar, reglas de juego o determinativas, son las que establecen los movimientos correctos y permitidos en una determinada actividad o juego. Por ejemplo, los reglamentos de un deporte, las reglas de la matemática. En segundo lugar tenemos a las prescripciones o regulaciones, que son las normas establecidas por una autoridad normativa, destinadas a un sujeto normativo determinado, buscando que se comporte de cierta manera. Las prescripciones son promulgadas, o sea, comunicadas para su conocimiento y acompañadas de la amenaza de una sanción, para el caso de incumplimiento. Por ejemplo, las leyes del Estado, las reglas de tránsito, etc. Y en tercer lugar tenemos a las directrices o normas técnicas, que son los medios a utilizar para alcanzar un determinado fin. Por ejemplo, los manuales de uso de un electrodoméstico. Entre los significados secundarios tenemos en primer lugar a la costumbre, que es el hábito social que apunta a actuar de una forma parecida en circunstancias similares. Son modelos o pautas de comportamiento implícitos. Las costumbres son normas en cuanto influyen y ejercen presión sobre los miembros de una sociedad para que se comporten de determinada manera. Se diferencian de las prescripciones en que no son creadas por una autoridad normativa, sino que son anónimas y no necesitan ser promulgadas. En segundo lugar tenemos a las normas morales. Son una especie de regla técnica que señalan los medios para lograr un determinado fin. Por ejemplo, la felicidad de un individuo o el bienestar de la sociedad. Y en tercer lugar tenemos a las reglas ideales. Están vinculadas al concepto de virtud, de bondad. Señalan las características de la especie óptima de una clase. Por ejemplo, lo que una persona debería hacer para ser un buen abogado. Hablemos ahora de las normas jurídicas y su diferencia con las normas morales. Las normas morales son unilaterales, pues frente al sujeto obligado no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de su deber. Son solo imperativas, imponen deberes. Las normas jurídicas, en cambio, son bilaterales, pues imponen siempre obligaciones de una o más personas que son correlativas a derechos de otras personas. Es decir, por ejemplo, si suscribimos un contrato de compra-venta, debemos pagar el precio y, correlativamente, se atribuye la facultad al vendedor de exigirnos pagar el precio. Las normas morales son predominantemente interiores, aunque se señala que se ocupan del fuero íntimo del sujeto, de la rectitud de sus propósitos. La moral también exige que esas buenas intenciones trasciendan a la práctica. Las normas jurídicas son predominantemente exteriores, aunque en su mayoría se limitan a prescribir la ejecución externa de ciertos actos, conformándose con su exterioridad. Ciertas normas jurídicas permiten penetrar en la conciencia de los sujetos obligados para analizar los móviles de su conducta, atribuyéndoles consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la intención en el derecho penal. Por otro lado, en cuanto a las normas morales, si el sujeto no las percibe como justificadas, no crean obligaciones. Por ello es que, en este sentido, son autónomas, pues son creadas por el sujeto cuando se convence de su validez y de su obligatoriedad en relación a su propia conducta. En cambio, las normas jurídicas son heterónomas, pues la obligación jurídica es establecida por el legislador de manera objetiva y con total independencia de la conformidad del sujeto destinatario, pues resulta igualmente obligado a su cumplimiento. Las normas jurídicas además son coercibles, pues el derecho permite y prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. La diferencia entre coercibilidad y coacción radica en que la coercibilidad es la posibilidad de recurrir a la violencia para lograr la imposición del deber jurídico, mientras que la coacción es el uso de la fuerza para lograr un determinado comportamiento. Las normas morales son incoercibles, pues su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea, debido a que el acto realizado por la fuerza carece de valor moral, porque la moral supone y requiere libertad de cumplimiento. La última diferencia radica en la finalidad. Las normas morales tienen por objeto el perfeccionamiento del sujeto o grupo obligado. La moral se ocupa del sujeto que comete el acto inmoral, y no de los sujetos que sufren la consecuencia
consecuencia del mismo. Las normas jurídicas cuidan la suerte de las posibles víctimas de los actos ilícitos y procuran el perfeccionamiento del orden social. Las relaciones entre la moral y el derecho. Aunque las normas morales se distinguen de las normas jurídicas, sus órdenes en algunos casos no se separan totalmente. Hay ámbitos de la conducta del hombre en que los preceptos morales y las normas jurídicas coinciden. Por ejemplo, el derecho y la moral sancionan el homicidio, pero también hay casos en que la moral produce normas que no son receptadas en el derecho. Por ejemplo, la moral prohíbe faltar a la verdad en forma consciente, pero para el derecho hay pocos casos en que se considera una infracción, mientras que en los demás casos no tiene consecuencias, como la permisión del imputado de mentir en su declaración. Por último, hay casos en el que el derecho establece soluciones que no van de acuerdo con la moral, para procurar la realización de ciertos valores sociales, como el orden, la seguridad, etc. Por ejemplo, el caso más típico es el aborto legal, que en nuestro país es jurídicamente lícito en los casos de la ley. Hablemos ahora de la moral en el derecho argentino. En el ordenamiento jurídico argentino encontramos muchísimas remisiones del derecho a la moral y a las buenas costumbres. Por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece como límite a las acciones privadas de los hombres la ofensa de la moral pública. El Código Civil y Comercial refiere a la moral y a las buenas costumbres. Así, el artículo 10 prescribe que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que se considera tal al que excede los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres. El artículo 55 prescribe que una persona puede disponer de los derechos personalísimos si no es contrario a la moral o a las buenas costumbres. El artículo 56 establece que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo, que resulten contrarios a la moral o a las buenas costumbres, a menos que sea para el mejoramiento de la salud de la persona. El artículo 279 dice que el objeto de un acto jurídico no debe ser un hecho que sea contrario a la moral o a las buenas costumbres. El artículo 344 prescribe que es nulo el acto sujeto a una condición contraria a la moral o a las buenas costumbres. El artículo 431 establece que los esposos se comprometen a un proyecto de vida en común basado en el deber moral de fidelidad. Y el artículo 1004 dispone que no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son contrarios a la moral. El principio general es que si bien no todo lo moral debe ser jurídico, todo lo jurídico sí debe ser moral. La moral y las buenas costumbres que señala nuestro ordenamiento no refieren a los principios morales de cada juez, sino a aquellos que expresan la moral común de la sociedad, el sentimiento de decoro de todos aquellos que piensan equitativa y rectamente. Las buenas costumbres están constituidas por las reglas morales impuestas por la convivencia. Son costumbres valiosas de la comunidad, que rigen en la práctica en el medio social. Nuestros tribunales han considerado contrarios a las buenas costumbres algunos contratos como son la venta de influencia, los vinculados al proxenetismo, el convenio de participación en los honorarios entre un abogado y quien no lo es, la obligación de un litigante de pagar una suma de dinero al abogado de la parte contraria para lograr una transacción. La doctrina considera contrarios a la moral y a las buenas costumbres los pactos que tuviesen por objeto una herencia futura, los que se opongan a la libertad de acción, como ser, no casarse, vivir en celibato, no casarse con cierta persona o divorciarse, entre otras. Hablemos ahora de la diferencia de las normas jurídicas y las demás normas sociales. Las normas jurídicas son un tipo especial dentro de los modelos o pautas de comportamiento social. Los modelos o pautas de comportamiento social son uniformidades de acción o de pensamiento que se reproducen regularmente en un grupo o sociedad. Caracterizamos a las normas jurídicas como pautas de comportamiento social, ideales, explícitas, predominantemente exteriores y según su grado de obligatoriedad, como normas. Los preceptos del derecho son ideales, pues fijan cómo debe ser nuestro comportamiento respecto de los demás miembros de la sociedad, y no como realmente es. Son modelos explícitos, pues las normas jurídicas son establecidas conscientemente y publicadas en forma expresa. Son predominantemente exteriores, por los motivos que señalamos recientemente. Son bilaterales, pues se caracterizan por imponer a un sujeto una obligación y, en forma correlativa, a otro sujeto le atribuye un derecho, por el que puede recurrir a los tribunales si es necesario. Por último, según su grado de obligatoriedad, son normas o pautas del tener que, pues su observancia es obligatoria y su infracción genera sanciones. Por otro lado, los usos y costumbres son unilaterales, pues frente a nuestras obligaciones sociales no existe otro u otros sujetos con la facultad de exigirnos su cumplimiento, o en caso de que lo hubiera, no puede recurrir a los tribunales para lograr el cumplimiento. Los usos y costumbres son incoercibles, pues no es posible lograr su cumplimiento por medio de la fuerza. Y como siempre, si el video te gustó, dale like, compártelo, coméntame las inquietudes que te hayan quedado en relación a los temas tratados y nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias.